amiguetes, hoy nueva revisión, no me he ido de vacaciones, sigo aquí, aunque me iré tarde o temprano algún día de estos. En fin, hoy os voy a presentar el Plumveil, ¿vale? Este RDA es de estos que hacen que la gente se vuelva totalmente loca, en los foros todo el mundo que lo ha probado alucina con él, es una pasada, mola un montón, es el futuro de los RDAs, tal y cual. Bueno, ya lo veremos. Yo llevo aproximadamente ya con él pues un mes más o menos dándole cera, probando diferentes setups. Lo utilizo no a diario, pero sí cada 2 o 3 días le voy dando. En fin, ¿qué tenemos aquí? Es un atomizador fabricado en acero inoxidable. Este es el clon de Aceric, ¿vale? El original está creado por Aethertech, que es una empresa americana. Y bueno, tiene varias cositas bastante interesantes. Por ejemplo, si movemos el drip hacia abajo, lo enroscamos hacia abajo o lo enroscamos hacia arriba, tenemos dos agujeritos de ventilación en la parte superior que se abren y se cierran, ¿vale? Simplemente girando el drip. Además, tenemos una ventilación lateral que acaba entrando por los postes negativos, ¿vale? Entonces digamos que le dan por detrás, le dan por detrás a la resistencia. Y además, pues tenemos las típicas aberturas de ventilación, estas estilo Robocop. Vamos, que han cogido un poco la ventilación de varios atomizadores y la han metido en uno solo. Bien, pues la verdad es que el resultado es de lo más interesante y nos permite una versatilidad, como os podéis imaginar, bastante grande, tanto a la hora de hacer setups como a la hora de regular la ventilación como nosotros queramos. En principio permite single y dual coil, aunque debido a la cantidad de aire que te está entrando por todos lados puedes hacer de todo. Puedes hacer incluso quad coil sin ningún tipo de problema. En fin, acercamos la cámara, os lo enseño de cerquita y os voy explicando un poquito sobre la marcha todas las posibilidades que tiene. Bueno, aquí lo tenemos visto de cerquita. Este es el atomizador, es de 22 milímetros, por lo tanto con el Gladiator que lo tengo yo sobresale un poquito, que es de 23. Esta es la única grabación que tenemos en este clon, que es el logo original. A mí personalmente me parece bastante horrendo, no me gusta nada. Y aparte otra grabación que tenemos, la tenemos aquí en el drip, que es el mismo logo horrendo del fabricante. En fin, como podéis ver, lo que os decía, aquí tenemos una ventilación, ¿vale? Que sería la ventilación frontal, la otra aquí detrás, ventilación lateral en el otro lado, ¿vale? Y los agujeros de la campana, ¿vale? Que estos agujeros, como os he comentado antes, en el momento en que bajamos el drip, se abren, y si subimos el drip hacia arriba, pues quedan completamente cerrados, ¿vale? Vamos a irlo desmontando. Esto es lo que nos encontramos dentro del atomizador, ¿vale? Si os suena el Helios, ¿vale? La verdad es que es prácticamente igual. Tenemos dos postes positivos, que son estos de aquí del centro, y dos postes negativos, que son estos dos de aquí, ¿vale? Aparte tenemos una fuentecita, que deben ser aproximadamente unos 2 milímetros más o menos, y el polo que no es regulable, ¿vale? El polo es, aunque lo veáis así, es para sujetar la parte central. Bien, pues cositas curiosas. El tema de los agujeros, si lo acerco un poquito, los agujeros no es que sean demasiado grandes, pero no están mal, la verdad es que no están mal. Yo tengo aquí Nicrom de 0,40 y entra perfectamente. Además, como que tenemos dos positivos y dos negativos, pues a la hora de hacer una dual coil es súper sencillo, o sea, no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar la campana. Ah, un detalle más, perdón. Aquí es donde tenemos la entrada de aire lateral,
¿vale? Que son estos dos pequeñitos agujeros que tenemos a cada uno de los lados, que se conectan con los agujeros del negativo, es decir, entra el aire por el lateral y sale por el negativo, ¿vale? Entonces, cuando hagamos las resistencias, aunque también funciona bien con las resistencias centradas, ¿vale? Pero en mi experiencia, para conseguir un mejor resultado, es mejor tener las resistencias un poquito alineadas hacia los laterales, ¿vale? Para que puedan coger la ventilación de aquí. Otro detalle importante respecto a esta ventilación lateral es que cuando coloquéis el algodón, no coloquéis mucho algodón aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Porque si entra líquido por este agujero, os va a chorrear por el lateral, ¿vale? Entonces, tened esto en cuenta a la hora de hacer el setup. Bien, la siguiente parte es la campana, ¿vale? Que la voy a desmontar ahora mismito. Aquí tenemos los tres agujeros que se corresponden con los del lateral de la base, ¿vale? Agujero de ventilación frontal. Y esto, para regularlo, hay que quitar esta parte de aquí, ¿vale? Y aquí vemos unas muescas. Si queremos utilizar la dual coil, pues utilizaremos estas dos muescas que están enfrentadas. Si queremos utilizar solo single coil, utilizaremos esta muesca de aquí. Y para regular el aire, pues lo único que tenemos que hacer es colocar esto aquí, ¿vale? Y mover la campana hacia un lado y hacia otro para abrir o cerrar la abertura, ¿vale? Bien, y ahora otra de las partes interesantes, que es la parte del drip. Si vamos bajando esto, aquí tenemos una pieza de plástico que actúa como aislante del calor para que no nos llegue demasiado caliente el vapor al drip, ¿vale? Y además es la que se encarga de cerrar esto y abrirlo, ¿vale? Aquí, si veis, están los dos agujeritos que os decía, ¿vale? En el momento en que esto lo subimos del todo, esos agujeros quedan completamente cerrados, y si vamos bajando, ¿vale? Vemos dos cosas. Primero, que al ir bajando esta campana, tenemos cada vez menos espacio en la campana, entonces el vapor se condensa más, ¿vale? Pero a más de condensar el vapor, o sea, aparte de condensar el vapor, también hace que los agujeros queden abiertos y recibamos ventilación también por aquí, ¿vale? Cosa que es bastante interesante. Entonces, para montarlo, pues nada, esto lo podemos regular así on the fly, ¿vale? O sea que tampoco hay mucho que preocuparse a la hora de montarlo. La ventilación, pues nada, escogemos si queremos single coil o dual coil, que yo en este caso voy a escoger el dual coil, ¿vale? Una y otra. Las voy a poner aquí con la ventilación abierta del todo, ¿vale? Y simplemente un detallito al tener en cuenta. Cuando lo coloquemos, tenemos que fijarnos siempre en que coincida uno de estos tres agujeros con el agujero lateral que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, como que yo tengo las resistencias alineadas de esta forma, así en diagonal, pues para que me quede bien alineada la campana, tengo que utilizar el primer agujero, ¿vale? Y con esto ya lo tendríamos. Si por ejemplo tuviéramos las resistencias centradas, pues tendríamos que alinearlo con el agujero de en medio, ¿vale? Poquito más que añadir por aquí, vamos hacia afuera y os explico las conclusiones que yo he sacado a este atomizador. Os enseño un poquito el detalle de cómo funciona, ¿vale? La verdad es que va bastante bien. ¡Toma! ¡Toma ahí! La verdad es que es bastante bestia. Bueno, primero os voy a hablar un poquito del diseño en general del atomizador y después ya vamos a entrar a lo que es el clon, ¿vale? Respecto al atomizador, la base
funciona muy bien a la hora de hacer el setup, porque al tener 4 postes, si quieres hacer un dual coil, por ejemplo, es súper sencillo. Un poste, 2 postes para una, 2 postes para la otra, y se acabó. Las regulaciones de aire, en plural, funcionan también muy bien, porque nos permite muchísima versatilidad. Podemos colocar 2 resistencias en el mismo lado, podemos hacer una quad coil, podemos hacer una resistencia sola, un single coil, y en todos los casos que lo he probado funciona bastante bien. Hay setups que me gustan más, por ejemplo, a mí el que más me viene gustando es el de dual coil, simple. A mí es personalmente de los que más me han gustado, pero en single coil también funciona muy bien y tenemos muchísimo espacio para trabajar con él. La base retiene bastante líquido y la verdad es que es muy cómodo. El sabor es muy bueno, pero a mí personalmente me gusta más el sabor, por ejemplo, de otros atomizadores como por ejemplo el Magma, ¿vale? A mí personalmente le falta ese puntillo. Lo que sí que me he dado cuenta, y que quizás es el punto a favor de este atomizador, es que si lo utilizamos con resistencias muy bajas, con 0,4, con 0,3, ¿vale? Ya más de ahí yo no bajaría. Si lo utilizamos con resistencias muy bajas, el sabor no se desvirtúa tanto como en otros. Por ejemplo, tengo el mismo setup que habéis visto, lo tengo puesto en un Zenith, y con el Zenith, cuando ya hemos bajado tanto la resistencia, me desvirtúa más el sabor que no con este. Con este yo creo que el sabor es mejor con resistencias bajas o con batajes altos o como queráis decirle. Pero supongo que es por eso que triunfa bastante, sobre todo en el mercado americano, que a ellos les encanta hacer vaporadas enormes y están obsesionados con eso, pues supongo que este atomizador les da buen sabor, ¿vale? Pero es que incluso, os digo más, también es un atomizador recomendado para gente principiante en este aspecto. Porque si tú haces una microcoil normal y corriente y la pones ahí, funciona perfecta, pero os estoy diciendo una microcoil normal, de 1,2, 1,3, funciona muy bien y el sabor que da es muy bueno. Y aparte, lo mejor que tiene es la versatilidad, porque puedes bajar la campana, puedes subirla, puedes la regulación de aire desde muy cerrada hasta muy abierta, y después la regulación lateral, que siempre le da un poquito más de sabor. Bien, para mí es un muy buen atomizador, funciona muy bien, me ha gustado mucho, es quizá de los que más me han gustado últimamente, ¿vale? Aparte, a nivel de producción de vapor, pues como os podéis imaginar, con tanto aire entrando ahí dentro, puedes hacer unas producciones de vapor tremendas, tremendísimas. Pero lo que os decía, la versatilidad viene cuando en este mismo atomizador cierras mucho la ventilación, cierras la ventilación de arriba del drip, pues también funciona muy bien y con una calada más dura. Bueno, a mí personalmente me ha gustado, aunque creo que está más enfocado a la gente que hace su POM y que le gusta más este tipo de atomizadores así más bestias. Bien, ahora viene cuando os hablo de lo que es el clonador, ¿vale? Y no tanto del original. Respecto al clon de Aceric, el clon de Aceric lo compré en Más que Vapor por 21 euros, una cosa así, que es un precio que está bastante bien. Para empezar, los tornillos no vienen puestos, ¿vale? Entonces, si lo compráis, tened en cuenta una cosa, os vendrán 2 tipos de tornillos diferentes, unos que son más gordos y más cortitos, que van en los polos positivos, y unos más largos que van en los polos negativos, en los de fuera, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta porque si colocáis mal los tornillos, lo vais a joder. Ahora bien, respecto a la calidad del clon. Bueno, vamos a empezar diciendo que a mí hay 2 tornillos ya que como que se han pasado de rosca o lo que sea y no acaban de funcionar bien. Aparte, además, hay un tornillo que se ha oxidado un poquito la parte del cabezal, ¿vale? El atomizador no he tenido problemas de óxido, pero con uno de los tornillos, al menos con uno, sí que he tenido problemas. Aparte he estado mirando en foros y hay gente que cuenta historias de terror de este clon, de que la
la base se les ha oxidado, que le han salido manchas de óxido y tal. Yo personalmente lo he tenido prácticamente una semana con líquido dentro y yo no he visto ninguna mancha de óxido, excepto en la parte del cabezal de ese tornillo en concreto que lo he tirado, ¿vale? Pero bueno, esto es de aquellas cosas que dices, no las tengo yo todas. Si tenéis dudas respecto al óxido y tal, y no os queréis hacer con él, pues normal, cada uno con este tipo de cosas. Yo personalmente, como no he tenido manchas de óxido con él, y salvo el tornillo este que me ha dado por el culo, yo personalmente lo recomendaría, pero lo recomendaría con alguna reticencia, ¿vale? Es decir, si tenéis manchas de óxido, ni os planteéis utilizarlo. Yo no he tenido ese problema, pero hay otra gente que sí lo ha tenido, ¿vale? Aparte ya os comento que también he visto, por si no os acaba de convencer este clon de Aceric, he visto también ya que ha salido el clon de Tobeco y creo que en Fastec también lo tienen, ¿vale? Por mi parte, poquito más que añadir. En conclusiones generales, muy versátil, buen sabor, a nivel de vapor es brutal, unas producciones de vapor brutal, y defectos que le pueda encontrar, pues la verdad es que entre pocos y ninguno, porque funciona muy bien. Aparte, una cosa que no he comentado, el propio plastiquito este que nos hace la rosca para regular la campana superior, también nos hace de aislante, para que el drip no se caliente. Es decir, es un muy buen atomizador, es una muy buena compra. De hecho, si no estuviera agotado en todos lados, yo personalmente me hubiera comprado el original, pero como que pasa lo que pasa, que ya sabéis, este tipo de cosas se suelen agotar enseguida, pues me he tenido que conformar con el clon. En fin, no me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo y os queréis suscribir, ahí tenéis el botoncito, el botoncito de suscribiros ahí abajo. Y por mi parte, pues poquito más. Habrá más revisiones, intentaré ir haciendo una cada semana, por lo menos. Y vapeadores, vapeadoras, hasta la próxima.